Las ciudades. Una ciudad es un área urbana en la que predominan fundamentalmente la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, pero hay veces que se abandonan estas ciudades por múltiples motivos. Estas ciudades son sede de múltiples mitos y leyendas del porqué de sus abandonos, pero algunas veces son hechos históricos que han marcado a la humanidad. Es por eso que he decidido mostrarles un top. Top 10, ciudades fantasmas. Número 10. Beichuan, China. Beichuan es un condado autónomo bajo la administración de la ciudad-prefectura de Mianyang en la provincia de Sichuan, República Popular China. Se encuentra ubicado en una región montañosa de Sichuan. Su nombre del chino significa literalmente Norte Bei y Río Chuan. Su nueva sede está ubicada en el poblado Yongcheng. Su área es de 2.867,83 kilómetros cuadrados y su población es de 170.156. ¿Qué pasó aquí? Beichuan fue arrasado por el terremoto de Sichuan de 2008, el gobierno decidió construir una ciudad nueva en lugar de intentar rehacer la antigua, en la que vivían 20.000 personas antes del seísmo y que se convertirá en un parque al ser considerado demasiado peligroso vivir ahí. La fuerza de la naturaleza arrasó con el pequeño poblado. Número 9. Kadytchan, Rusia. Kadytchan se encuentra en el óblast de Magadán, en el noreste de Rusia, más cerca de Alaska que de Moscú, no muy lejos del Círculo Polar Ártico. Fundado en 1937 como pueblo minero. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando conoció su mayor crecimiento, gracias, en parte, a la mano de obra gratuita que significaban los prisioneros de guerra en la Rusia stalinista. Construido por prisioneros del Gulag, esta ciudad alojaba a los trabajadores de minas de carbón, cuya actividad decayó tras el hundimiento de la URSS. La muerte de 6 mineros por una explosión en 1996 llevó al cierre de las minas y al abandono del lugar. Número 8. Armero, Colombia. Esta ciudad fue sede de una verdadera catástrofe natural. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985 en el departamento de Tolima, Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985. Los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando 4 lares flujos de lodo, tierra y escombros productos de la actividad volcánica que descendieron por las laderas del Nevado a 60 km por hora. Los lares aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia los 6 ríos más grandes en la base del volcán. El pueblo de Armero, ubicado a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeado por dichos lahares, muriendo más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en la localidad de Chinchiná, aumentaron la cifra de muertos a 23.000. Esta fue la historia de Omaira Sánchez. Fue una niña colombiana de 13 años, víctima del volcán Nevado del Ruiz durante la erupción que arrasó con el pueblo de Armero, Colombia. Adquirió reconocimiento mundial al estar 3 días atrapada en el fango, agua y restos de su propia casa, mientras las cámaras de televisión transmitían incesantemente sus últimas horas de vida. Durante el tiempo que Omaira se mantuvo atorada siempre estuvo encima de los cuerpos de sus familiares. Cuando los socorristas intentaron ayudarla, comprobaron que era imposible. Para sacarla necesitaban amputarle las piernas. Sin embargo, carecían de equipos de cirugía y podría fallecer. La otra opción era traer una motobomba que succionara el cada vez mayor fango en que estaba sumergida. La única motobomba disponible estaba lejos del sitio, por lo que solo podían dejarla morir. Omaira se mostró fuerte hasta el último momento de su vida, según los socorristas y periodistas que la rodearon. Durante los 3 días, estuvo pensando solamente en volver al colegio y en sus exámenes.
El fotógrafo Frank Fournier hizo una foto de Omaira que dio la vuelta al mundo. La fotografía se publicó meses después de que la chica falleciera, debido a la gangrena gaseosa. Actualmente, en el sitio donde padeció su agonía, una valla, producto de la investigación que adelanta la Fundación Armando Armero y que hace parte del Centro de Interpretación de la Memoria y la Tragedia de Armero, cuenta su historia. Número 7. Centralia, Pensilvania, Estados Unidos. Centralia es un borough en el condado de Columbia, Pensilvania, en los Estados Unidos. En 1981 había más de 1000 habitantes, pero la población disminuyó a 10 en el censo de 2010. En 1962 un fuego mal apagado se propagó a la mina de carbón situada debajo de la localidad. El fuego no se pudo apagar en las décadas siguientes y se estima que seguirá ardiendo durante 250 años más. Los niveles crecientes de monóxido de carbono y un par de incidentes llevaron al abandono del pueblo durante los 80. Las calles, los edificios y casas de la localidad fueron hundidos por la mina situada en el centro del pueblo, quebrando las carreteras y hundiendo las casas, creando cuarteaduras en las paredes de los edificios. Número 6. Craco, Italia. Craco es un municipio situado en el territorio de la provincia de Matera, en Basilicata, Italia. Lamentablemente fue construido en un mal sitio. Los movimientos sísmicos destruyeron las casas que poco a poco fueron quedando abandonadas. Fue la consecuencia indeseada de una falla geológica contra la que no se podía luchar. La ciudad de Craco estaba situada sobre una colina de arena y arcilla que no resistiría el mínimo temblor demasiado tiempo. La villa abandonada de Craco acentúa su apariencia fantasmal gracias a su emplazamiento a 400 metros de altura sobre la colina empinada. Craco se irá desmoronando eternamente a cielo abierto, y mientras, será un paisaje para explorar entre aquellos sitios abandonados que por su silencio y sus construcciones vacías, impregnan un misterio difícil de explicar y de encontrar. Craco, con registros del asentamiento desde el año 1276 a.C. No pudo llegar habitado al tercer milenio. Los deslizamientos de tierra, que resultaron irreversibles, convirtieron a Craco en una ruina para siempre. Número 5. Belchite, España. Belchite es un municipio de la provincia de Zaragoza, España, situado a 49 kilómetros de la capital. Tiene una población de 1.636 habitantes y 273,58 kilómetros cuadrados. Es conocido por haber sido escenario de una de las batallas simbólicas de la Guerra Civil Española, la Batalla de Belchite. La Batalla de Belchite de 1809, desarrollada durante la Guerra de la Independencia Española, y la Batalla de Belchite de 1937, desarrollada durante la Guerra Civil Española. Como consecuencia de la Guerra Civil el pueblo quedó completamente arrasado, si bien hasta entonces llegó a ser una villa de cierta importancia, albergando hasta 2 monasterios y varias iglesias. El conjunto, hoy en día abandonado y en parte cerrado al paso de personas, se conoce como Pueblo Viejo de Belchite. En lugar de su reconstrucción, el régimen de Francisco Franco decidió crear un pueblo nuevo al lado, hoy conocido como Belchite Nuevo, dejando intactas las ruinas del anterior como recuerdo de la guerra civil y de lo que se consideraron excesos del bando vencido. Número 4. Kunkanjima, Japón.
La isla Ashima, también llamada Gunkanjima, es una pequeña isla de Japón y una de las 505 islas deshabitadas de la prefectura de Nagasaki. Esta isla, de 480 metros de largo y 150 metros de ancho, está a unos 20 kilómetros del puerto de Nagasaki, estando habitada entre 1887 y 1974 por los trabajadores de su mina de carbón y sus familias. En 1890 Mitsubishi compró la isla y la habilitó para explotarla, lo cual hizo durante casi 100 años hasta 1974, año en que fue cerrada debido a la disminución de consumo de carbón en beneficio del petróleo. La explotación minera fue comprada por la compañía Mitsubishi en el año 1890, y poco a poco, dado que los trabajadores no podían salir de la isla y que ésta tenía unas medidas bastante reducidas, se construyó todo tipo de edificaciones en la ciudad. En 1974, Mitsubishi cerró la mina por no serle ya rentable el tema del carbón y desde entonces, la isla está completamente deshabitada. Como en el resto de lugares abandonados del mundo, el clima y los años se han encargado de transformar lo que fue una ciudad llena de vida en un montón de escombros y de edificios fantasmales. Número 3. Oradour-sur-Glane, Francia. Oradour-sur-Glane en occitano Orador de Glana. Es una localidad y comuna francesa situada en el departamento de Alto-Vienne, en la región de Lemosín. ¿Qué pasó aquí? Ocurrió una gran matanza en Francia debido a la Segunda Guerra Mundial. La matanza de Oradour-sur-Glane fue el resultado del ataque por efectivos de la tercera compañía del primer batallón del regimiento de Führer, de la división SS Das Reich del Waffen-SS del Tercero Reich en contra de los civiles indefensos presentes en el emplazamiento original de la comuna francesa de Oradour-sur-Glane, el 10 de junio de 1944, mientras tenía lugar la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Aquel día fueron asesinadas 642 personas, contabilizándose 190 hombres fusilados, 245 mujeres y 207 niños ametrallados y quemados en la iglesia. Se vio destruida la mayor parte de sus edificios e infraestructuras tras su pillaje e incendio, quedando completamente en ruinas. Los pocos sobrevivientes escaparon, escondiéndose en la abadía de Munch, la cual contaba con un foso y un puente levadizo. Los monjes ayudaron a un grupo de madres y sus hijos, así como 6 judíos, a escapar por el desagüe en la oscuridad total por casi 800 metros. En cualquier caso, Oradour, irrelevante desde el punto de vista militar y sin relación directa con ninguna acción previa, fue escenario en el frente occidental de las particulares prácticas de terror y violencia aplicadas por los nazis en el marco de la política de guerra total, experimentadas ya en el frente del este abierto desde 1941, con el fin de intimidar a la oposición de la población civil y la acción de los partisanos y guerrilleros, agrupados en Francia bajo la denominación de la llamada Resistencia. Al final de la guerra, las ruinas de la población fueron mantenidas en su estado por orden del gobierno francés de Charles de Gaulle, como recuerdo de este crimen y símbolo de los sufrimientos causados por la ocupación nazi, deviniendo un símbolo al mismo título que otras villas europeas objeto de similares ataques como Lidice o Marzabotto, deseando igualmente crear un lugar de reconciliación y unidad nacional. Número 2. Pripyat, Ucrania. Es una ciudad fantasma en la zona de alienación al norte de Ucrania en la región de Kiev, cercana a la frontera con Bielorrusia. Debe su nombre al río que atraviesa la ciudad. Esta ciudad es conocida porque sufrió los efectos del peor accidente de la historia de la energía nuclear el 26 de abril de 1986, cuando se produjo el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, el cual emitió 500 veces más radiación que la bomba atómica que fue lanzada sobre Hiroshima en 1945. La ciudad se vio afectada por gran cantidad de radiación y debió ser evacuada.
La evacuación fue llevada a cabo por el Ejército Rojo 36 horas después del accidente. La mayoría de los habitantes fueron evacuados de sus casas para protegerlos de la enorme radiación. Los animales domésticos y el ganado debieron ser dejados atrás y sacrificados para evitar alteraciones genéticas y muerte en sus descendientes. Al ser evacuados, los habitantes de Pripyat dejaron sus casas tal como estaban, así sin previo aviso. Se dice que en los hospitales aún hay camillas e instrumentos de cirugía dejados en abandono. La parte más horrible es el hospital de niños. Los niños evacuados dejaron sus juguetes y pertenencias allí mismo. Las muñecas de la zona le dan un aire de depresión y desolación. La ciudad parece una consecuencia de lo que podía ser un fin del mundo caótico. Número 1. Muchos se preguntarán, ¿por qué Pripyat no es la primera ciudad fantasma? Porque esta ciudad solo es el resultado de Chernóbil. Chernóbil es una ciudad fantasma situada al norte de Ucrania, en el Oblast de Kiev, cerca de la frontera con Bielorrusia. La ciudad fue abandonada en 1986 debido al accidente ocurrido en la central nuclear homónima. El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, actual Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986. Considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima primero en Japón de 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, accidente mayor, nivel 7, constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Básicamente se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo hasta que arrancaran los generadores diésel. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boró, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, materiales radiactivos o tóxicos que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. Según los estudios realizados en la zona, la ciudad no podrá ser habitable en 25.000 años, eso es lo que se demora el plutonio en morir. Sin duda es la ciudad fantasma más terrorífica que existe en este granito de universo llamado Tierra.